Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Dígale que está a su lado: estoy celebrando la resurrección de mi maestro. Dígaselo, hermano José, que estamos celebrando hoy. ¿Qué celebras tú, José, esta tarde? La resurrección de nuestro maestro. Aleluya. Oh, qué maravilloso es Él. Qué bello es Él. Leía todos los evangelios, porque cada uno de ellos, cada escritor con su propia experiencia relata lo que vivió, lo que él conoció personalmente. Gloria al Señor. Lucas era un historiador y buscó, indagó hasta lo que pudo él acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a Juan capítulo 20. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Si aquí hay una persona que por primera vez ha llegado o está en este lugar, que no había visitado la congregación y está por primera vez, posiblemente, o no te diría mejor, no posiblemente, sino que tú crees que nosotros estamos locos. Y es una verdad. Es una verdad. Dígale al que está a su lado: you know what? I do believe I'm very crazy today. Yo creo que yo estoy loco, pero es que esa locura que tengo es que mi Cristo resucitó. Es porque soy libre, es porque soy nacido de nuevo, y no me da vergüenza decir: soy un nacido de nuevo. Aleluya. Es que el evangelio, Pablo dice que para muchos esto iba a ser una locura. Locura, los que no entienden. Yo espero que para los que ya un día reconocieron a Cristo, no sigan creyendo que es una simple locura. Porque hay gente que me preocupa, que ha conocido al Señor, pero si tú comienzas a adorar a Dios y a alabar a Dios y a exaltarlo y a gritar, o sea, en voz alta adorando al Señor, dicen: estos son medios raros. Ese que es pasivo, que no quiere, dice: estos se han vuelto fanáticos. No. El salmista decía que había que alabarlo en voz alta, a todo galillo, a toda garganta. Gloria al Señor, sin vergüenza. Así decía mi padre. Sí, dígale que está a su lado: cuando adores al Señor, adóralo sin vergüenza. Dile. Pastor, dígale un poco más despacio para que lo diga bien, pastor. Juan 20, capítulo 20, verso 1. Oh, cómo me ha llamado la atención y cómo me encanta cuando uno está ahí metido y buscando lo que estos hombres escribían, y cómo ellos al final de sus cartas o de los capítulos de lo que han dicho, ellos dicen: este que escribe da testimonio de tal cosa y habla la verdad. Léalo conmigo el verso 1 en adelante. ¿Qué dice, iglesia? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los
los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué pasó con este? Y creyó, porque aún no habían entendido lo de la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11 dice, aquí hay un pero, y yo me detuve y me encantó. Pero María estaba fuera. ¿Qué hacía María? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Diga conmigo lo que se perdieron los discípulos. ¿Alguien está aquí? Yo le dije a mi esposa, estos dos tipos estos van a la carrera, entran, le pegan un vistazo ahí rápido. Uno de ellos, creyó rápido, pero salió. No era que estaba conmovido, esta mujer estaba conmovida. Y papá se da cuenta, el Señor se da cuenta de aquello. Es que yo no soy de llorar, pastor. Yo no soy de llorar. Pastor, es que yo no manifiesto mis sentimientos. Soy una persona así, bien pasiva. Dígale a que está a su lado, los que lloran son consolados. Dígale. Los que lloran, a ellos es que se les consuela. Está aquí. Vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13, lea conmigo. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Wow. Yo le dije a mi esposa, yo no creo que los hombres la hubieran dejado llevar el cuerpo de Jesús. Una mujer no podía hacer eso. Y ella dice, dime dónde lo han puesto y yo me lo llevo. Solita. Yo lo saco de aquí y yo me lo llevo. Wow, mis hermanos, todo esto a mí me ha... Versos que estábamos 16. Jesús le dijo, María. Wow. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Padre, gracias. Rey soberano, enciende siempre más aún esa fe en nosotros, Dios. Esa fe en ti, mi Rey soberano,
Padre, motiva a tu pueblo esta tarde. Amado Rey, que esta palabra nuevamente esta tarde, Dios, Rey soberano, traiga, Dios mío, a la mente de cada creyente, Dios del cielo, de esta gran verdad, amado Dios, que un día entregaste a tu Hijo por amor a la humanidad, sufrió, gloria al Señor, Rey soberano, murió, pero resucitó al tercer día. Amado Señor, gracias, háblanos, por favor. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Tome su asiento en esta linda hora. La tumba vacía y el Cristo resucitado. La tumba vacía y el Cristo resucitado. Cuando Jesús fue crucificado y fue muerto en manos de hombres inicuos, pecadores, luego fue sepultado, los discípulos quedaron tristes y según la Biblia, ellos también lloraban. Uno de los evangelios relata que ellos no solamente quedaron tristes, también lloraron. Mucha gente, muchas veces se le hace un poco, no sé, extraño mirar a un creyente llorando en la presencia de Dios. A veces son los hijos, a veces es el esposo o la esposa. ¿Y tú por qué lloras tanto? ¿Y tú por qué lloras tanto? ¿Sabe que hay creyentes que llegan a llamar a otros creyentes que son emocionales? Es que las emociones los traicionan. Si hay algo que yo descubrí, y para mí es lindo llorar en la presencia de Dios. Para mí es lindo llorar en la presencia de Dios. Cuando Jesús aún no había sido arrestado, escuche bien, mientras compartía con sus discípulos, Jesús les dejó algo bien claro. Y no solo una vez se los dijo, pero les dejó algo tan claro, que un día moriría, pero que al tercer día resucitaría. ¿Por qué habrá sido que a los discípulos también les costó abrigar aquella idea de que iba a resucitar? ¿Por qué a los 12 les costó entender, poder cautar aquello que Jesús les decía antes de que fuese arrestado aún? Y les decía que iba a padecer. En una oportunidad, cuando Él les dijo que iba a caer en manos de hombres inicuos e iba a ser maltratado, golpeado, iba a sufrir, Pedro le dijo: no, tal cosa a ti no te puede suceder. ¿Está alguien aquí? Cuando llegó el momento que arrestaron al maestro, Pedro estaba dispuesto a defender a su maestro. Pedro no quería que su maestro le pudiera pasar tal cosa. Yo creo que quizás llegó algún momento cuando ellos entendieron: ok, lo van a matar, va a sufrir por esto, pero les costó entender que iba a resucitar. Esa parte a ellos les costó, y les costó bastante creer tal cosa. Muchas veces nosotros decimos que la incredulidad, claro, no ayuda, gloria al Señor, y la incredulidad es enemiga de la fe.
La incredulidad parece ser que siempre se está metiendo, aunque la palabra de Dios me esté diciendo que Él está conmigo. ¿Está alguien aquí? La incredulidad parece que no se quiere apartar nunca. Gloria al Señor. Y es un pleito entre la fe y la incredulidad. Es un pleito en el escuchar la palabra de Dios y las evidencias. Hay gente que dice: si yo mirara con mis ojos tal cosa, entonces yo creería. A ellos les costó. No podían entender, gloria al Señor. Aquí hemos visto nosotros, gloria al Señor, que como temprano el primer día de la semana. Yo he aprendido que el primer día de la semana hay que ponerse en las manos de Dios. Según sea tu primer día, así va a ser el resto de la semana. Los discípulos celebraban y se reunían el primer día de la semana y celebraban la cena del Señor, la resurrección de Cristo. Y siempre estaban uniéndose, gloria al Señor. Reconocían lo que Jesús había hecho. Vemos aquí que el primer día de la semana, María Magdalena, a mí me llama la atención. Habla de dos mujeres, de dos Marías. Gloria al Señor, pero la que se le hace énfasis es a María Magdalena. María Magdalena era la mujer de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. El mundo pagano ha hecho películas y en algunas de ellas han llegado a decir que Jesús tuvo o Magdalena tuvo una relación romántica con Cristo por ese acercamiento. O sea, hablo de una mente corrompida, de un mundo corrompido. Por ese acercamiento de esta mujer, yo me puse a pensar: si echaran fuera de la vida nuestra 7 demonios que te estaban terminando y atormentando la vida, ¿quién no quedaría tan agradecido con el Señor? Más conociéndolo literalmente, compartiendo con Él, sabiendo qué es lo que Él hizo. María Magdalena quedó súper agradecida. Pero María Magdalena, yo estoy más que seguro que había escuchado que Jesús había dicho que iba a resucitar. La pregunta es: ¿por qué es que va a ungir el cuerpo? María Magdalena no había creído que Jesús iba a resucitar. La incredulidad le llega a cualquiera, hermanos. Es así. Pero gracias a Dios que Él nos ayuda a apagar esa incredulidad, gloria al Señor. Y me doy cuenta y vemos nosotros que vino de mañana siendo aún oscuro, o sea, cuando ella venía al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, al solo que ella llega. Y yo digo, de ahí mismo se tenía que haber regresado. Lo que dijo que iba a pasar, ya pasó. Pero ella, oiga esto, cómo narra los evangelios este momento. Vio quitada la piedra del sepulcro. Según Juan, dice de esta manera: entonces ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Sabe que lo que era Pedro y Juan andaban cerquita del Señor todo el tiempo? Y Jesús los agarraba y se los llevaba a ciertos lugares. Era un círculo bien íntimo de todos. Recuerde que uno de ellos lo entregó. Conoció bien a Jesús, pero lo entregó. Sabía quién era Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Qué tremendo es conocer a Cristo un día, pero lo materialismo te aferras. Y por cualquier otra cosa barata de este mundo dejas
las bendiciones de Dios a un lado, porque las cosas terrenales te están atrayendo. Dice la Biblia que aquella mujer corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. ¿Quién era a quien amaba a Jesús? ¿De quién se refiere? ¿Acaso no los amaba a todos? ¿Ah? Sí los amaba a todos, pero Juan era especial. ¿Qué es lo que pasaba con Juan según lo que usted conoce? Juan se recostaba en el pecho de su maestro. ¿Está aquí? ¿Era que era el niño favorito de él? No, es que Juan se recostaba sobre el pecho del maestro. María Magdalena va a buscarlos, gloria al Señor. Y cuando ella llega les dice, escuche bien lo que les dice. Les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Había otra persona que había ido con ella. Cuando dice se han llevado y no sabemos, alguien más la había acompañado a ella. Pero Juan no relata esto. Juan relata a María Magdalena, gloria al Señor, que fue la que corrió y vino a ellos y les dice, se han llevado al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Esta porción siempre me ha llamado la atención, porque cuando ellos escriben su carta, uno escribe primera y segunda y tercera. La gente se quiebra la cabeza. ¿Y quién fue el que llegó primero? ¿Y por qué uno corrió más que el otro? Es interesante mirar a estos dos discípulos, que ellos llegan al sepulcro y van los dos, y uno de ellos corre más, pero se quedó afuera. ¿Está aquí? Se quedó afuera. ¿Quién fue el que corrió más? Juan. Es que Juan le puso tercera al asunto. Oiga esto. Pero Juan se queda a la puerta. Juan se queda a la puerta, a la entrada, y no entra. El otro viene detrás, y aquel, como ese era Pedro, mire. Pedro era atrevido. Pedro vio que estaba abierta la tumba. Juan se quedó ahí, Pedro no. Pedro entra de un solo. Y vea todo esto, este relato, gloria al Señor, cómo se da. Y llegó primero al sepulcro, dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea, el vistazo le echó de afuera. Luego llegó Simón Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio lo que estaba viendo Pedro. ¿Y qué sucedió con Juan? Y creyó. Aquí dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Está ahí? Ahí dice que María Magdalena fue a avisarles, pero no dice que ella se vino detrás de ellos. Pero parece ser que María se vino detrás de ellos. Ellos salen del sepulcro y la mujer María está
afuera del sepulcro. Y ellos no se dan cuenta que ahí estaba María. Ellos se fueron a los suyos, dice. María Magdalena está ahí, gloria al Señor. Y cuando yo leía todo esto, yo dije, qué interesante se vuelve todo esto. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. La Biblia no dice que entró. Yo me imagino que hizo esto, y con temor la de haber hecho María Magdalena. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, mis hermanos. Los discípulos no vieron los dos ángeles. María Magdalena ve dos ángeles. Uno está a la cabecera y el otro a los pies. La mujer está llorando. Y yo me imagino que el Señor en su misericordia vio el dolor de aquella mujer, la tristeza, vio el amor que aquella mujer le tenía, gloria al Señor. Y al verla llorar, Jesús no la ignora. ¿Está alguien aquí? Cuando la ve llorar, Dios no la ignora, gloria al Señor, sino que ella llorando vuelve a ver hacia adentro y se da cuenta que hay dos ángeles allá adentro de aquella sepultura, gloria al Señor. Vestidos, dice la Biblia, con vestimentas blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, oiga esto, los ángeles comienzan a hablarle: mujer, ¿por qué lloras? ¿Sabe qué querían? ¿Qué es lo que trataban ellos de hacer? Que ella se recordara que él iba a resucitar. Eso hace el Señor muchas veces con nosotros, recordándonos que sus promesas son reales y que un día nos habló y lo que Él prometió se va a cumplir o se cumple, gloria al Señor. Mujer, ¿por qué lloras? Él prometió que un día va a venir a traer su iglesia. ¿Está alguien aquí? Diga conmigo: de que viene, viene. De que viene, viene. Quizás se tarda, pero que viene, viene. De que nos vamos, nos vamos. Quizás estaremos un rato acá, pero un día nos vamos. Porque Él lo ha prometido. ¿Por qué lloras? Les dijo, porque eran dos ángeles, les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto a mi Señor, dice ella. Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Mis hermanos, qué escena esta. ¿Qué hubiera hecho usted, dama? ¿O qué haría usted si el Señor se le apareciera? ¿Qué haría usted si ángeles literalmente se le aparecen? ¿Qué hubiera hecho usted? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Él ahí está y usted no se da cuenta que ahí está. Él está tan cerca y usted sigue llorando pensando que Él no la escucha. Él está tan cerca y usted sigue gimiendo, llorando, pensando, haciéndose una idea que saber qué hizo, qué error cometió. Y yo no lo siento, yo no lo veo, yo no sé si me escucha, yo no sé si me ha abandonado. Yo creo, y comienza a debatir la mente, que es un campo de batalla. Y el Señor estaba ahí. Ella no sabía que era Jesús. Jesús viene hoy. Ya no son los ángeles los que le hablan. Jesús viene hoy y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Sabe que esos tonos ya eran diferentes.
Jesús le decía así muchas veces a las mujeres, si usted ve en la Biblia: ¿a quién buscas? Todavía ella no se da cuenta. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esta mujer, yo le decía a mi esposa, estaba dispuesta a hacer lo que fuese por el Señor. Esta mujer, de verdad, su amor por el Señor era grande. Creo que a veces aquí uno puede darse cuenta el por qué en las iglesias hay más mujeres que hombres. Qué cobardes son los hombres para buscar a Dios. Muchos hombres, la mujer es la que los trae al templo. Muchos hombres conocieron a Dios por las mujeres, por sus esposas. Muchos vienen y se entregan a Cristo por la mujer que tienen, que busca a Dios. Muchos, si hay presencia en los hogares de Dios, muchas veces es por ellas. Muchos, si hay fe y se habla de fe en los hogares, muchas veces es por ellas. Damas, digan, ¿por qué son cobardes? Ay, que me alegro cómo los tratas tú de bien. Oiga esto. Dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Hoy sí le habló por su nombre. Jesús le dijo: María. Y yo me imagino que no cualquiera le llamaba así a ella, o el tono de voz, yo no sé. Y ahí es donde ella se da cuenta: oh, es el maestro, gloria al Señor. Le voy a mostrar algo en otro pasaje bíblico de los evangelios. Pero aquí le dice María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Le dice: mas ve a mis hermanos. Qué trato del Señor con sus discípulos, hermano. Ve a decirle a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Llévame a Marcos, por favor, capítulo 16, mi hija. Marcos capítulo 16. Cuando Jesús aún estaba con los discípulos, dejó claro que Él iba a morir, pero iba a resucitar, ¿verdad que sí? Jesús lo dijo, que Él iba a resucitar. Él siempre fue claro en tal cosa. Fue claro en decir que iba a sufrir, que iba a morir, pero fue claro en decir que iba a resucitar al tercer día. Gloria al Señor. Lo dejó claro. Marcos 16. Lo leemos juntos desde el verso 1 en adelante. Esto es interesante, me llama la atención. Gloria al Señor. Léalo conmigo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, aquí viene la otra, María, la madre de Jacobo, y Salomé, aquí habla de tres. Ok, eso es Marcos. Ok, dice: compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Escuche bien esto, me llama la atención. Juan acaba de decir que María Magdalena fue temprano, ¿verdad? Tempranito, todavía oscuro, cuando ella tomó camino para allá. Así lo relata Juan. Juan no dice que fue a comprar. Ok, pero escuche bien esto. Vea este evangelio o vea a Marcos. Dice que María Magdalena, pero siempre fíjese o dése cuenta que de quien, o sea, resalta el nombre de esta mujer es María Magdalena. Es que esta mujer amaba al Señor. Fueron a comprar especias aromáticas para ir a ungirle. Yo le dije a mi esposa: oye, pero si él había dicho que iba a resucitar, ¿a quién se le ocurre ir a querer ungirlo?
Entonces era no creer que iba a resucitar. Y eso le pasó a ellas. A los discípulos les pasó igual. Los discípulos no. Había algo que se les hacía imposible, se les hacía, no sé, no creían a 100% de que eso iba a pasar. Ellas van con aromas, gloria al Señor, especias aromáticas para ungirle. Vamos al verso 2. Léalo conmigo. Voy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Dice, y ya ha salido el sol cuando ellas llegan. Dice, vea esto, sigue diciendo. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres, o sea, estas mujeres, ¿y quién nos va a remover la piedra del sepulcro? Se van quebrando la cabeza en el camino. Yo le dije a mi esposa, pero ¿cómo estas mujeres iban con esa idea de ir a ungir al tercer día un cadáver? Y escudriñé y busqué y me quebré la cabeza porque quería los judíos, los hebreos, no todas las tierras palestinas, o sea, todas esas tierras del Medio Oriente lo practican. Los hebreos practicaban que el tercer día iban y les ponían aromas al cuerpo para que no oliese demasiado. Entonces ellas no estaban haciendo algo fuera de lo normal, pero se les había dicho que el Señor iba a resucitar. Y ellas saben tan claras que hay una piedra enorme que han rodado contra, porque recuérdese que se habían quedado los guardias cuidando, y una piedra enorme, más grande de lo normal, para que nadie la pudiese mover. Ellas van diciendo, ¿y quién nos va a abrir la tumba? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos quebrado la cabeza? ¿Y cómo le voy a hacer? Y Dios te ha dicho que Él va a hacer esto, 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 Él va a hacer esto contigo. ¿Y cuántas cosas te ha dicho el Señor? Pero tú te quebras la cabeza. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Y nos quebramos la cabeza y el Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Ellas van, ¿quién nos abrirá el sepulcro? Pero cuando miraron, ¿qué dice la Biblia? Vieron removida la piedra, que era muy grande. Era como para pensar, ya no está aquí. Pensar que había resucitado, pero ellas no pensaban en eso. La otra, lo que dijo fue, ¿qué dice según Juan? Se lo robaron y no sabemos a dónde se lo han llevado. ¿Sí se da cuenta? Dice que era muy grande la piedra. Seguimos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Wow. Mis hermanos, es que póngale atención, caballeros, porque las mujeres miran todo esto y los discípulos no ven nada de eso. Yo no sé si usted le pone atención. Cuando entraron esta mujer al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Que se le aparezca a usted por ahí, y aunque sea de blanco, aunque sea de blanco, se espantaron. Mas Él les dijo. ¿Quién les dijo? ¿Quién habló? El joven que estaba, porque ahí dice un joven vestido de blanco. Mas Él les dijo, no os asustéis. ¿Quién no se asusta? Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Mis hermanos, no está aquí. Mirad el lugar a donde le pusieron. Sigue. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Mis hermanos, es que el mensaje a Pedro todo el tiempo estaba ahí. Vayan a decirle a Pedro, vayan a mis discípulos, pero díganle a Pedro. Wow, hermano, había algo. Mire,
el Señor sabía cómo había quedado Pedro. Pedro lo había negado. Está aquí. Pedro lo había negado. Y Jesús está, óigase énfasis, vayan a decirle a mis discípulos. Pero en el Evangelio de Juan dice que María Magdalena fue a decirle a Pedro y a Juan. Y estos vinieron a ver. Entonces les dice, díganle, decid a mis discípulos y a Pedro. ¿Acaso no estaba Pedro entre los discípulos? Pero ¿por qué a mis discípulos y a Pedro? Que él va delante de vosotros a Galilea. Y eso lo había dicho aún estando vivo, que ahí se les iba a aparecer. Ahí le veréis, como os dijo. O sea, él ya lo había dicho. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado ¿qué? Temblor y espanto. Las dos cosas al mismo tiempo. Temblor y espanto, dice la Biblia. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo, iban espantadas. Se les dijo que ha resucitado, pero lo que hayan visto, la escena, lo que han vivido ahí, ellas van calladas, ellas se quedaron mudas. No le podían decir nada a nadie. Iban corriendo, oiga, yo le puedo decir, muchas veces pensamos que el temor y todas estas cosas y la fe, saben que eso siempre será una lucha y las dos cosas estarán peleando todo el tiempo. Siempre. Pero es aquí donde hay que saber creer en Dios, creer en el Señor. Gloria a Jesús. Y tenían miedo, dice verso 9. Habiendo pues, ¿qué dice? Resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿A quién se le apareció primero? ¿No le llama la atención a usted todo esto? No, si vemos a Jesús con sus 12 todo el tiempo y el amor y aquello que tan estrecho, aquella amistad tan grande. Pero la primera quien ve a Jesús resucitado no es ni uno de ellos. Es María Magdalena, de quien dice y especifica Marcos, de quien había Jesús echado fuera 7 demonios. ¿Qué sigue diciendo? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a sus discípulos que estaban, ¿qué dice? ¿Cómo estaban ellos? Tristes y llorando. Yo no sé qué llanto tenían a moco tendido los discípulos. Estaban tristes y estaban llorando, dice. ¿Y quién llega con la noticia para consolarlos? María Magdalena. Pero vea lo que vemos acá. Ellos cuando oyeron que vivía, o sea, Jesús había resucitado y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? ¿Cómo se habrá sentido María Magdalena? Cuando yo no le creo a mi esposa, me dice, hasta que te lo diga otra persona vas a creer. A mí no me crees, pero cuando te lo diga otra persona, entonces vas a creer. María Magdalena les da la noticia y dice la Biblia que ellos no creen para nada. Recuérdese que, ¿cómo puedo decir? No diría el testimonio, bueno, digamos, me va a entender, pero no es la palabra correcta quizás que yo pueda, que deseo decir. O sea, creerle a las mujeres en ese tiempo, no se les creía. La versión tenía que venir de un hombre. Hasta hoy en día sigue siendo igual. Que los hombres no creen.
Raquel, me estás diciendo la verdad, Raquel. Sí, viejo, te estoy diciendo la verdad. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Sigue. Pero después, ¿qué pasó? Apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando y yendo al campo. Porque Jesús sabía que la versión tenía que venir de los varones. Que estos incrédulos, estos no iban a creer y él ya había resucitado. Entonces van dos y yendo al campo. A mí me llamó la atención. Vamos, sigamos. Ellos fueron y lo hicieron saber, ¿qué? A los otros. Y ni aún había incredulidad en los discípulos. Mercedes, y estuvieron en la transfiguración de Cristo. Vieron a Moisés y vieron a Elías, Pedro y Juan. ¿Y cuál fue el otro? Jacobo. Y no creer. Ahora ya son dos varones, discípulos a quien él se les ha aparecido. Ellos dos van a contar y ellos todavía no creen. Qué terrible es la incredulidad. Y esto la puede atrapar a quien sea. Vea esto, sigue. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón. Pedro, ¿qué pasa? ¿Por qué esa dureza de corazón, Pedro? Pedro le dice a Juan, defiéndeme, Juan le dice. Y Juan creo que está en el mismo carril. Sentado a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Seguía la incredulidad en ellos. ¿Qué sigue? Y él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Wow, y comienza a darles ordenanzas, hermano. El Señor ya ha resucitado, pero ellos todavía no han creído que Él ha resucitado. Sigue. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis hermanos, es que realmente esto es algo grande. Gloria al Señor. Llévame a Mateo 17, versos 22 y 23. Gloria al Señor. Vea algo que sucedió antes, y ya se lo dije, pero quiero que usted lo lea. Dice: estando ellos en Galilea, o sea, esto es antes que Él llegara a la crucifixión, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera cuando les habló de la muerte. Ellos, escuche bien, y esto es para todos nosotros. Lo primero que Él dice es: le matarán, ¿verdad que eso dijo Él? Dame el verso 23. Dice: y le matarán. A ellos se les quedó grabado y recibieron aquella palabra que les dijo de que lo iban a matar. La versión de dolorosa es la que ellos captaron primero. Está aquí. Y le iban a matar, mas al tercer día resucitará. Ellos como que eso no lo escucharon. Pero lo primero lo escucharon. Porque si ellos hubieran entendido que iba a resucitar, ellos no se hubieran puesto así. Entristecieron en gran manera. Dice que se entristecieron cuando les dijo acerca de la muerte.
Pero la parte de donde Él va a resucitar, a ellos les costaba abrigar aquella verdad. Les costaba entender aquella parte. Mateo 28, verso 1 al 15, veamos lo que dice. Aquí vemos nosotros que las mujeres, porque no sé, aquí con las mujeres, no sé, espero hablar con los hombres también. Las que encontraron vacía la tumba fueron las mujeres. Las que mañanearon a la tumba fueron las mujeres. ¿Será que a los hombres les cuesta levantarse? No sé. ¿Será que ellas estaban más interesadas en qué sucedía del cuerpo del maestro? Mateo 28 del 1 hasta el 15. Mira esto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, estamos en Mateo ahora, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Wow, mire lo que Mateo relata. ¿Está aquí? Los otros no han relatado esa parte. Parece que se les escapó esa parte. Algo sucedió. Pero vea esto. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, ¿qué había pasado? ¿Qué hizo este ángel? Descendiendo del cielo y llegado, removió la piedra y se sentó en ella el ángel. ¿Qué relato este, no? El ángel remueve la piedra y le sirve de sentadera ahora a él. Ese es el sofá del ángel. Vea esto. Su aspecto era como un relámpago. Hermanos, ¿y quién no va a salir asustado? ¿Está aquí? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ay, el diablo estaba sufriendo. Los inconversos estaban sufriendo. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel dice: yo sé que lo que andan haciendo ustedes. Oiga esto. Esas mujeres, según los evangelios, ellas llegaron para poner perfume al cuerpo, ¿no? Y yo no sé cuántas libras llevaban. Y yo no sé, cuando comenzaron a tener esta clase de experiencia, y yo no sé si se decía una a la otra: esconde esa cosa, si ya Jesús resucitó. Qué vergüenza. ¿Y qué hacemos con todo esto nosotros? Si Jesús ya resucitó, ¿y qué va a decir cuando nos vea todo lo que traemos para ungirlo? Y él ya resucitó. Nos va a decir que somos tremendas incrédulas. ¿Qué nos puede decir? Muchas veces nos sentimos culpables por algo que creemos que no hemos hecho tan bien. Y lo primero que el diablo desea es que nosotros comencemos a sentirnos culpables y pensar de que Él está enojado, de que Él no va a estar con nosotros, que no nos va a escuchar. Gloria al Señor. Pero en medio de ese pánico, gloria al Señor, mire, Él no está aquí, les dice. Oiga lo que les dice el ángel. Él sabía qué andaban haciendo. Buscan al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Él ya se los había profetizado. Entonces ellas, el ángel mismo les está diciendo también: vean con sus propios ojos de que Él ha resucitado. Sigue diciendo:
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Mis hermanos, les da una orden de ir. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Mire, el gozo y el temor van juntos. ¿Y quién no se alegra si el ángel les ha dicho ya resucitó? Y sí me entiende, pero están espantadas de lo que han visto y van con temor. Recuerde que, no sé, la versión de ellas no iba a estar fácil creerla. Gloria al Señor. Y ellas van con temor y gran gozo. Las dos cosas. Temor y gran gozo. Gloria al Señor. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Wow, hermano. ¿A quién se les estaba apareciendo? Primero a las mujeres. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mis hermanos, qué asunto de que vayan a Galilea y me van a ver en Galilea. Él les había dicho dónde iba a haber un punto de reunión con ellos. Gloria al Señor, está aquí. Y a ellos se les estaba haciendo dificultoso entender. Gloria al Señor. ¿Hasta qué verso te dije? Sigue entonces. El 12. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad. Escuche. Ya vimos que la Biblia dice que los guardas quedaron como muertos cuando el ángel llegó y removió la piedra. O sea que estaba custodiado Jesús. Porque ellos pensaban, el gobernante pensaba que los discípulos iban a querer sacar el cuerpo de Jesús para que la gente comenzara a pensar que de verdad había sucedido lo que ellos decían. Uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mire esto. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados para taparles la boca, que no dijeran que había resucitado. Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Qué astucia satánica. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué es que los judíos siguen creyendo que es ridículo que Jesús ha resucitado? En uno de los viajes que hice a Costa Rica, iba el pastor donde yo estaba antes de salir a pastorear. Fuimos a Costa Rica y en el avión, en el aeropuerto, nos encontramos con un joven, con un judío, mero judío. Y platicando, y él nos comenzó a preguntar que para dónde íbamos y qué íbamos a hacer. El pastor le dice: vamos para Centroamérica, vamos a Costa Rica y vamos a predicar el evangelio. Oh, ¿de veras? Dijo. Sí, le dijo el pastor, y comenzamos. Y dijo: ¿qué es lo que ustedes enseñan? Y comenzamos a decirle. Y él le dijo al pastor: ¿sabes? Le dijo que para que tú me convenzas, le dijo, está bien difícil. Es ridículo, le dijo, que un hombre venga a morir así. Y vea lo que dice la Biblia. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Y muchas veces la iglesia, los creyentes de hoy decimos, ¿por qué es que ellos no entienden? ¿Por qué es que ellos no entienden? Vea cómo el diablo, mire, los gobernantes de ese tiempo, mire lo que hicieron. Sobornaron a estos hombres que habían visto, los guardas que vieron lo que sucedieron. Les dieron dinero y como a ellos les encantaba la plata. Todo eso me hizo pensar, cuando Judas lo entrega, amaba el dinero más que al Señor. Está aquí, amaba lo material más que al Señor. Y Judas vio todas las cosas que el maestro hacía con el resto de discípulos. ¿Qué nos muestra todo esto? Que hay un peligro grande cuando nosotros ponemos más amor a lo terrenal que a las cosas de Dios. Qué necesario es poner atención. Gloria al Señor. Hasta el día de hoy se corre esto. Gloria a Jesús. De todo, cómo mintieron, gloria al Señor, pero el maestro resucitó. Lucas 24:1. Gloria al Señor, veamos lo que nos dice la Biblia. Lucas 24:1. Gloria al Señor. Todos los evangelios algo dicen de que algo de lo cual nosotros podemos aprender. Cuando aquellas mujeres fueron a la tumba, la encontraron vacía, por supuesto. Y se preocuparon. Mas sin embargo, cuando ellas llegaron, Dios ya tenía un plan. Gloria al Señor. Tenía un mensajero, gloria al Señor, para que las alentara, porque eso es lo que Dios hizo, el Padre. Un mensajero había para alentar a aquellas mujeres, gloria al Señor. Cuando se sintieron tristes, cuando se sintieron espantadas, cuando sintieron temor, gloria al Señor. Dios tenía un mensajero, diga conmigo, cuando paso por tristeza, cuando paso por un momento de soledad, cuando paso por un momento de pánico, hay un mensajero que ya Dios ha preparado para decirme que no estoy solo, que no tema, porque Él está conmigo. Alabado el Señor. Dios tiene una respuesta para todo y para todos. Dios no pasa por alto el momento de dificultad que usted y yo podamos pasar. Él sabe cuando estamos tristes, Él sabe cuando estamos llorando, Él sabe cuando estamos dolidos, Él sabe cuando estamos pasando por un momento, pero en dificultad grande. Y Él siempre va a usar a alguien y tendrá un mensajero que siempre llegará a decirte: Él resucitó y Él está contigo. Él no te ha abandonado. Alabado el Señor. Oh, hermanos, el diablo los quiere hacer la guerra muchas veces. Usa a gente para decirnos que Dios quizás ya no está ni con nosotros. Usa gente que se deja usar por el diablo diciendo que Dios se ha alejado de nosotros. Mis hermanos, el hombre se aleja de Dios, pero cuando clama y se arrepiente, gloria al Señor, y viene de rodillas delante del Señor y le pide perdón, Él está presto para ayudarnos. El primer día de la semana, Lucas. Recuerde que Lucas era un historiador, era doctor. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Lucas dice que las mujeres las prepararon. Otro evangelio dice que compraron las. Bueno, así voy a decir, así es, Ana. No voy a poner en duda tu palabra. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se apareció junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow, hermano, Lucas lo presenta de una manera todavía más convincente. ¿Está aquí? Hoy vea lo que les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me detuve en esa palabra, hermano. Hasta el día de hoy mucha gente busca al Señor donde no puede ser hallado. Yo no sé si está conmigo. Hasta el día de hoy mucha gente cree que por su buena obra entonces va a quedar bien con el Señor. No es así. Alabado el Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, dije Pablo. Hasta el día de hoy mucha gente sigue buscando al Señor donde no lo pueden encontrar. Mucha gente en la religión católica de alguna manera cree que Jesús vino, pero le están buscando en un lugar equivocado. Ahí estuve yo. Y a mí ninguna persona me puede decir, porque mucha gente dicen que esa gente, todos esos son cristianos. Son meros idólatras. Conocen de una manera vaga. Lo están buscando donde no está. Él no habita en medio de dioses paganos, en medio de imágenes paganas donde la gente se postra a adorarla, donde la gente se persina, donde la gente las venera. Ahí no habita Dios, no nos equivoquemos. Lo buscan en un lugar equivocado. De una manera vaga creen que Jesús vino, creen en el Padre y que el Espíritu Santo existe, pero realmente no le han conocido, ni le pueden así de esa manera totalmente conocerle. La Biblia no se puede contradecir. Yo estuve metido ahí. Yo fui parte del grupo de carismáticos. Yo supe lo que se mueve ahí. Yo vi gente caer al suelo porque un padre oraba por ellos. Yo vi a gente hablar en lenguas, supuestamente en lenguas. Cuando el Señor me salvó y llegué a la iglesia evangélica, conocí lo que eran las lenguas del Espíritu Santo. Allí es una jerigonza. Ellos quisieran hablar en lengua, pero el diablo los confunde y ellos no entienden, no pueden discernir lo de Dios. Recuerdo, estábamos en la iglesia en una oportunidad y yo, conocí bastante gente de los que llegábamos a esas reuniones, porque no es el culto de lo de la misa ahí donde se da todo eso. Se da en reuniones aparte. Todo eso lo conocí. Y yo conocí mucha gente. Una vez estamos en el templo y así como se puso hoy temprano, había una unción, hermanos. Los creyentes hablando en lengua y había una unción tremendísima y alabábamos al Señor. Y yo estoy como en esta banca, yo estoy adorando al Señor. De repente yo escucho unas lenguas. Ya estaba en el Señor y yo sentí que era algo raro. Yo ya había conocido cómo eran las lenguas del Espíritu Santo. Y yo estoy así de espalda y escucho unas lenguas raras. Y me recordé de las lenguas que yo había escuchado, o sea, de las supuestamente lenguas del Espíritu Santo. Yo me doy vuelta y veo la líder del grupo donde yo había estado en el catolicismo, que era la que dirigía todo él. Y está con otra amiga de ella. Y usted la ve que están adorando a Dios supuestamente. Y comienzan a hablar ellas en unas, y le escuchabas la jerigonza. Y cualquiera que no conoce al Espíritu Santo como él se deja llevar, cae en la trampa. Yo las veo las dos y están, cualquiera de ellas son mujeres cristianas, vestidas hasta aquí.
Y las miro que están con las manos levantadas y supuestamente adorando a Dios, y una está así con los ojos medio trabados. Porque esas cosas se dan en esos lugares. En el Señor no va a ver usted a un creyente lleno de Dios con los ojos medio trabados. No, no, no. El Espíritu de Dios es ordenado. No, mi hermano, las cosas de Dios son reales. Gloria al Señor, son genuinas. Pero ella quiso, o sea, dar a demostrar que estaba quizás en un trance, estaba en una unción. Mentira, yo sí me di cuenta rápido, pero yo no dije nada. Y yo doy vuelta y sigo adorando al Señor. Yo sabía que algo tenía que pasar. El pastor está arriba en la tarima. De repente baja ese hombre, hermano, y no se va a otro lado más que donde esa mujer que está hablando en lengua. Y viene, le agarra la mano, porque como ella las tiene levantadas, le agarra la mano y le dice, le pregunta: ¿quién te ha dicho que son lenguas mías las que estás hablando? Aquella mujer se va de espalda, cae al suelo y queda como muerta. Y el pastor dice: eso es queriendo huir de lo que le pregunto. Dijo que está, por eso se hace la que no escucha, la que el Espíritu Santo supuestamente la ha tomado. Dijo, así el pastor nos dijo rápido: vengan, dijo, vamos a orar por ella. Y nos acercamos y comienza aquella mujer a retorcerse, llena del Espíritu Santo supuestamente, ¿no? Y comienza a retorcerse en el suelo. La otra mujer la mira y aquella mujer está espantada y está temblando, porque se da cuenta que eso no, o sea, no caímos nosotros en esa trampa de ellas. Ellas querían ser parte de la adoración. Escuche bien esto. Ellas querían ser parte de la adoración, supuestamente con el pueblo del Señor. No, hermano, es que lo de Dios se conoce. Lo de Dios es conocido, gloria al Señor. Y el pastor dice: levántenla, dijo. Y la levantamos. Cuando ella en medio se sintió, o sea, que logró como a establecerse, a pararse un poco, a afirmarse, el pastor le pregunta si quisiera aceptar a Cristo. Vuelve a ver a la otra y le dice: vámonos, le dijo. No aceptaron que el pastor orara por ellas y el aceptar a Cristo. Mis hermanos, yo conozco ese movimiento. Hoy en día esa gente toca música, nunca lo hacían arriba. Y las canciones de cantantes cristianos las están tocando ellos. Las canciones de Marco Witt, ahí están sonando. Y ellas, supuestamente, ellos están también las mismas canciones. Oh, sí, dicen, esas alabanzas son las que cantamos en la iglesia nosotros también. Hoy en día a los sacerdotes predicar, si usted no le anda listo, usted cree que es un predicador genuino. Pero al final tienen que decir María. Y ahí caen en la trampa. Conozco todo eso. Tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Como dije, hasta el día de hoy mucha gente está buscando a Jesús donde no lo pueden encontrar. Y está fácil ahora. Ya no necesitamos oiga esto, alguien que interceda por ti para llegar al Padre. La gente todavía está diciendo que María es la intercedora. No, eso es antibíblico. Jesús es el intercesor. Él es Jesús el que murió por nosotros, el que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Sigue diciendo: no está aquí, le dijeron, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Sigue diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, vea que ya les había dicho esto antes, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él ya lo había dicho antes. Gloria al Señor. Seguimos.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oiga, hoy les caló. Después de una conversación, después de cierto tiempo de estar hablando con ella, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Gloria al Señor. Seguimos. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los discípulos. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Quizás alguien va a decir: bueno, pastor, es bíblico que los hombres sean incrédulos. No se vaya a agarrar de ahí. No se agarre de ahí, dólar. No vayas a llegar diciendo a la casa: Berta, escuchaste que el pastor dijo que los hombres somos así. No, eso no vale. Eso no sirve. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Seguimos. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora él, por sus propios ojos, según Lucas, Pedro se da cuenta que la tumba está vacía. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, el mismo día que Jesús ha resucitado. Dice que 2 de ellos iban camino a Emaús, ¿verdad? Lo dice Lucas. E iban hablando entre sí. ¿Qué decían estos 2? De todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué dice la Nueva Traducción? Mas los ojos de ellos estaban velados, pero Dios impidió que lo reconocieran. Bueno, pastor, mire, Dios hace esas cosas que a uno no, a nosotros los hombres no nos deja. No se agarre de ahí, por favor. Los ojos de ellos, Dios no permitió que lo reconocieran en ese momento. Sigue, vea esto. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es que les vio aquella carita como nos los ve ahora los varones. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? El Señor como que no sabía. ¿Qué cosas? Dígale a alguien o entre los varones: vas a tener que hablar con Cristo. No querés hablar con Él a veces, pero te va a sacar las palabras. Vas a tener que hablar, sacar tiempo y hablar con Él. Y aunque Él ya sabe todo lo que tú piensas, Él ya sabe todo lo que hay enredado en tu corazón, tendrás que hablar con Él. Si quieres saber algo, tendrás que hablar con Él. Oiga esto. Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y le dice, y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y lo crucificaron. Le están relatando porque según ellos él no sabe nada. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, los discípulos creían eso. Y ahora, además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, de alguna manera abrigaban aquello de que él había dicho que iba a resucitar, pero ya estamos en el tercer día. Y ya era como, y no estamos tan seguros si es que resucitó o va a resucitar. Sigue. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron y las mujeres ya lo habían visto. Pregúntele esposa a su esposo: ¿cómo es que yo veo al Señor y tú no lo ves? Es verdad. ¿Cómo es que yo veo al Señor y tú no lo ves? ¿Cómo es que yo creo estas cosas y tú no las crees? Yo me alegro cuando veo hombres que, o sea, son iniciadores en las cosas de Dios, y eso es lindísimo, eso es lo que a mí me encanta. A mí jamás me hizo gracia que mi esposa me arrastrara para el templo. No, eso no, hermano, eso no va conmigo. No, yo ya sé cuál es mi deber. Gloria al Señor. Orar, que a mí me tenga que decir mi esposa: Bonerge, y no vas a orar, o no oraste, y cuándo vas a orar, Bonerge, y cuándo vas a ayunar. No, a mí no me tiene que andar diciendo nadie eso. Cuando el pastor decía: vamos a ayunar, yo ya había estado metido. Cuando el pastor decía del púlpito a veces que no le gusta orar o no le gusta ayunar, eso no era conmigo. Eso no era conmigo. El que ama a Dios entiende a lo que se metió. El que de verdad se convierte sabe a lo que se mete. Entonces él les dijo: oh, insensatos, les dijo el Señor. Ahí, miren mis hermanos, ellos van diciendo, unas mujeres, sorprendidos nos tienen unas mujeres. Así hay hombres. Esa mujer cómo habla, me sorprende cómo habla. Hay hombres que se sorprenden cómo una mujer alaba al Señor. Y ellos, la mujer llorando en la presencia de Dios, ellos están a la par. Y vuelven a ver al resto de gente porque pena les da que... ¿Ha visto algún varón, algún adolescente, algún joven que vio a mamá llorando, a moco tendido, digo yo, llorando, y ellos les da pena que esa es la mamá? Pena que esa es la esposa. Las mujeres nos han asombrado, le dijeron al Señor, pero un asombro tremendo, porque según ellas que lo han visto. Estamos pero asombradísimos. Varones, no nos quedemos asombrados nada más. Cualquiera se puede asombrar. Que conozcamos nosotros al Señor como debe de ser. Oh, insensatos, les dijo el Señor. Ya yo no sé cuántos minutos ya aquella plática iba. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mi hermano, todo lo que les dice, insensatos y tardos de corazón. ¿Qué les parece, caballeros? ¿Será que esto nos puede calar a los hombres que estamos aquí? ¿Ah? Pedro, dime algo. Dime algo. Juan, dime algo. Amén, ¿qué?
insensatos y duros de corazón que no pueden, no creen lo que los profetas ya dijeron. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Preguntándole a los discípulos, ahora los agarró a interrogarlos. Y comenzando ¿de dónde comenzó el maestro, hermano? Desde Moisés les comenzó a recitar las escrituras el maestro. Comenzó desde Moisés y siguiendo por todas por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabe que hay gente que le cuesta entender que en el Antiguo Testamento se habló del Mesías, del enviado? Seguimos. Llegaron a la aldea donde iban, o sea, los discípulos, donde ellos iban. Y él hizo como que iba más de lejos, o sea, como que él iba de paso, él iba a seguir su camino. Él hizo como que, vea esto, a propósito lo hizo. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí viene algo pero que a mí me encanta. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo Jesús? Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Mis hermanos, aquí vino algo que a ellos los impacta. El verso que sigue. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista en el instante. ¡Wow! ¿Cómo es que a las mujeres no se les desaparece así de tan rápido? No, es que yo me he detenido a ver cada detalle. Cuando ellos logran a darse cuenta que es él. Mis hermanos, ustedes se imaginan cuando él partió el pan, él tenía su estilo. Lo partió y se los dio a ellos y los bendijo. O sea, eso solo el maestro y ellos sabían que eso solo él hacía. O sea, tenía su forma. Amén. Le fueron abiertos los ojos. Oiga esto. Y el Señor, a propósito, cuando ellos quisieron quizás como preguntarle algo o como suspirar, qué sé yo, y alegrarse o lo que sea, él se desaparece. Y yo me imagino que quedan otra vez triste, no quiso hablar con nosotros. Así hay caballeros. Llegan al templo y ahí van igual, como que no vinieron al templo. Y hay mujeres que van pero gozosas para afuera. Y ahí van diciendo: el Señor nos habló. Y qué cultazo. Y los hombres, ¿de qué habla? Ahí van las mujeres, las esposas. Y escuchaste lo que dijo el pastor. ¿En qué momento lo dijo? Es que tú te estabas durmiendo, le dice. Me hubieras despertado, un codazo me hubieras dicho, se lo hubieras dado y te hubieras molestado. Oiga esto. Y él se desapareció inmediatamente. Y yo me pregunto, ¿por qué a las mujeres no se les desapareció así de instante? Tan rápido, cuando ellas lograron entender quién era él. Y se decían el uno al otro: ya Jesús ya no está ahí. Comienzan ellos dos, estos dos que iban. Y se decían el uno al otro. ¿Qué se dicen ellos? ¿No ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Mis hermanos, si es que se les erizaba toda la piel, yo creo. Yo creo que ellos, o sea, ellos sentían algo y ellos después entre ellos se confiesan lo que iban sintiendo. Entre ellos se van confesando lo que sentían. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Es que los impactaba, hermano. ¿Cómo lo traduce la Nueva Traducción ese verso? Entonces se dijeron el uno al otro:
No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. No hay nada de diferencia. Pero vea esto. Gloria al Señor. Llegamos a qué verso, falta todavía, vamos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Vea esto, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, ya algunos, o sea, ya el Señor había comenzado a aparecérsele de momento. Gloria al Señor. Y se le ha aparecido a Simón. ¿Qué dice? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Yo le dije, él tenía su estilo. Le reconocieron al partir el pan. Mis hermanos, los que le hemos conocido, nosotros sabemos cuando es Él. Nosotros sabemos cuando Él nos habla. Él dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Nosotros sabemos cuando es el Señor el que nos habla. Nosotros sabemos cuando es la presencia de Dios que está ahí con nosotros. Gloria al Señor. Porque sabemos que la manera de Él es muy diferente al mundo. Sabemos que la forma de Él, el sentirlo a Él, es muy diferente. Muchas veces nos sentimos tan contentos y saltamos por algo, por qué sé yo, por un logro, por algo, porque vimos a alguien que hace tiempo no lo veíamos. Pero lo que sentimos cuando estamos con el Señor o cuando Él nos habla es muy diferente. Es muy diferente. Y ellos dicen, o sea, cuando ellos partían, cuando Él partía el pan, ellos se dieron cuenta, sabían. Mientras ellos aún hablaban, porque ahora están allá reunidos con ¿quiénes? Con los 11, todos están juntos en ese momento. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Nadie le abrió la puerta. En otros evangelios dice que entró sin que le abrieran la puerta, porque eran un cuerpo resucitado. Era un cuerpo resucitado. Les dijo: paz a vosotros. Llegó y los bendijo. Gloria al Señor. Es que el Señor es bueno. Es que Él es maravilloso. Gloria al Señor. Hay un verso más. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían. Wow, hermanos. Los varones. Las mujeres ya lo habían visto. Ellos están espantados ahí. Piensan que a ver qué espíritu ha entrado, porque les llamó la atención. Nadie le abrió la puerta. Y Él llegó y les dice: paz a vosotros. Veamos. Hay un verso más. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazón estos pensamientos. Yo no sé qué pensamiento hay en los hombres en este momento, pero Dios sí los conoce. ¿Por qué están turbados? ¿Habrá alguno aquí todo preocupado y turbado? ¿Habrá alguien aquí frustrado? ¿Habrá alguno que no sabe qué hacer? El Señor tiene una respuesta para usted. Ellos, vea esto: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Jesús, mire hasta dónde tuvo que llegar, porque los discípulos, la incredulidad, hermano, de aquellos hombres, sí está aquí. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta? Que el Señor no se da por vencido. Si está aquí, si la incredulidad te arropa o te visita, el Señor se asegura que sepas quién es Él.
gloria al Señor, que no estás solo. Y aunque te cuesta creer, Dios enviará cuantos ángeles tenga que enviar. Él te dará palabra cuantas veces tenga que darte palabra, pero te asegurará que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es tu Maestro, que Él está contigo, que Él no te abandona, que Él proveerá para ti y para tu casa. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Wow, hermano, y así vamos a ser nosotros en cuerpo glorificado. ¿Está entendiendo? Así vamos a ser nosotros en cuerpo glorificado. Y me llama la atención, yo mismo soy, y les dice, palpable, dijo, tóquenme. Tóquenme. Miren ustedes donde me metieron los clavos, las manos y los pies. Tóquenme. ¿Por qué el Señor llega al punto de decirle palpad y ved? Porque la incredulidad era grande. La incredulidad de ellos era enorme, hermanos. Y el Señor llega hasta este punto, gloria al Señor. Y sabe que el Señor les dijo a ellos: bienaventurados los que creen sin haber visto. Cuando yo leí la parte donde Magdalena, la Biblia dice que está llorando afuera y que le comienzan a hablar los ángeles y hasta el Señor se le aparece, gloria al Señor, y habla con ella. ¿Sabe de qué me remonté inmediatamente? Al sermón del monte, donde la Biblia dice, porque esa mujer estaba llorando ahí en la tumba, gloria al Señor, y me remonté a ese sermón del monte, donde Jesús mismo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Wow. Dígale a alguien: se vale llorar. Se vale llorar. Es más, dígale: llora por favor. Llora por favor. Derrama lágrimas, porque te va a consolar papá. ¿No le agrada a usted que lo consuele papá? Que lo acaricie papá. Mercedes dice que yo lloro mucho. Y yo digo, si eso es lo más lindo, llorar. Delante de la presencia de Dios, llora como sea, hermano, y que no te dé pena. Aunque te acabes unas 3 cajas de cleaner, no importa. El punto es que sientas a papá, que sientas su presencia, que sientas su consuelo, que sientas su poder, que te des cuenta que Él está ahí presente contigo. Mirad mis manos, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Sigue, vea esto. Y diciendo esto, le mostró las manos. Si andaba sandalias, se las quitó. Y les dijo: miren, mis hijas. Y ellos ven sus manos y ven sus pies. Sus manos y ven sus pies. El Señor les está diciendo: fijen su mirada en mí. Fijen su mirada en mí. Aprendan a escuchar mi voz. Sepan que soy yo el que les prometí que iba a resucitar. Aquí estoy. Vea esto. Mostró sus manos y sus pies. Hay un verso más así. Y como todavía ellos, mis hermanos, es que ahora era de gozo. Las mujeres iban con gozo y temblando. Algo tenemos en común entonces. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. O sea, y sabe que a veces nos pasa eso. Es tanto el gozo que nos parece que es mentira que estamos viviendo aquello. Y hay gente que nos dice: me parece que es mentira que te estoy viendo. Me parece que es mentira. Y hay lágrimas, pero al mismo tiempo dudas. Vea cómo estas cosas
andan de la mano. La duda ahí siempre queriendo estorbar. Y vea esto, como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, o sea, no solamente lo que están viviendo ahí, sino lo que han escuchado y las mujeres lo que han dicho, gloria al Señor, lo que aquellos dos trajeron a aquella reunión, de que el Señor les había hablado allá en el camino. Estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Él está resucitado, recuérdese, en cuerpo resucitado. De verlos cómo están. Y Jesús quería que se asegurarse de que ellos sabían que Él era. Les dice: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. Alguien me ha preguntado: ¿y vamos a comer? ¿Comer de comer? ¿Qué usted dice viendo esto? ¿Qué le parece? ¿Y será que voy a volver a saborear mis pupusas salvadoreñas, pastor? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. O sea, tenían que convencerse que Él era. Yo soy, les decía. Yo soy. Ahí termina. ¿Hay más o ya no? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Mis hermanos, mire cómo el Señor, asegurándose que ellos entendieran, gloria al Señor, entonces los abrió el entendimiento, mis hermanos. Les ayudó a entender las cosas. Por eso es que necesitamos ese toque. Usted se recuerda del ciego del cual el Señor tuvo que orar 2 veces por él, darle un segundo toque, tocarlo por segunda vez. Es que los hombres parece que un toque no es suficiente. Necesitamos más y más y más. ¿Y qué de los que no les agrada la presencia de Dios? De los hombres que no les agrada la presencia de Dios, y se quedan viviendo a las experiencias del ayer. ¿Y qué hoy? ¿Qué ahora? Las experiencias nuevas con el Señor. Porque entre más le sentimos, entre más escuchamos su voz, entre más estamos seguros que Él está ahí, gloria al Señor, nuestra fe crece y somos hombres de fe. Es que se necesita tener a Jesús, pero palpable en nuestra vida. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vea esto. Él les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mis hermanos, qué Señor. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y que no eran testigos, claro que eran testigos. Es que el Señor es lindo, hermano. Yo me he gozado cuando yo leía todo esto. Y me iba capítulos tras capítulos y me iba por todas partes. Y realmente vale la pena conocer al Señor. Vale la pena dedicar nuestra vida al Señor. Vale la pena, gloria a Jesús, conocerle. Jesús ha resucitado. Él ha resucitado. Este evangelio es una realidad. Dígale a que está a su lado: esto no es una leyenda. Esto no es un cuento barato. Esto es una realidad de que Jesús ha resucitado. Gloria al Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Póngase sobre sus pies y le da un aplauso al Señor.